¿Sabe? Podría hablarle sobre cierta leyenda urbana con la esperanza de recurrir al llamado de atención fácil y rápido. El problema es que hablar de ello no aportaría nada positivo a nuestras vidas, más allá de farándulas, teorías, rumores y cosas así. Por lo tanto, en vez de tocar ese tema que tanto se está hablando ahora mismo, voy a tratar de obsequiaros con algo más provechoso, algo más teórico y técnico, como ya viene siendo costumbre desde hace un tiempo. Así pues, y siguiendo el consejo de un calborota llamado Mr. Occult, hoy hablaremos de... Quizás más de uno ya tiene algo de experiencia psicológica con este tema, ya sea porque lo han vivido de primera mano o porque poseen a un conocido que ha vivido malos tiempos. La depresión no es cosa de risa, e irónicamente su ejecución narrativa suele producir ese efecto, en el sentido de que es difícil de tomarse en serio dada la sobreactuación del momento. Cuando digo sobreactuación, me refiero a la exagerada respuesta del personaje de turno que la padece. Por ejemplo, supongamos que Pepito ha sido testigo de la muerte de Pepita, y segundos después empieza a gritar a los cuatro vientos, prometiendo venganza contra su asesino. Esta respuesta, si bien es típica y previsible, es en cierto sentido errónea. Cuando muere un ser querido, no hay palabras que puedan describir la tragedia del momento, mejor dicho, es imposible sacarlas de la boca. Lo máximo que alguien puede sacar de eso es un grito o un llanto, y a veces queda mal de igual manera. Entonces, ¿cómo puede hacerse bien? ¿Cómo llevar a cabo una depresión en tu propia narrativa? Una vez más, todo nos lleva a la vieja confiable, show, don't tell. El sufrimiento de un personaje es efectivo no por su reacción, sino por cómo podemos notar una diferencia en su personalidad, marcada a través de sus acciones. Esto es algo que ya comenté hace tiempo en otra opinión obstinada, pero creo que ver a alguien tratando de salir adelante sin éxito es mucho más impactante que verlo proclamando venganza sí o sí. Es más efectivo porque está luchando contra corriente, y el lector sabe que, en cualquier momento, ese personaje se derrumbará, ya sea por la presión de la situación o gracias a otro detonante externo. Un ejemplo podemos encontrarlo en Batman Returns, con el nacimiento de Catwoman. El personaje de Selina Kyle ha sufrido una caída mortal y un traumatismo cerebral en cuestión de segundos, propinado por su propio jefe, además. En esa cinta, Selina era una secretaria humilde e introvertida, por lo tanto, es lógico que, después de aquello, su reacción reafirme aún más su tímida naturaleza, aunque ya sepamos en primera instancia que algo anda mal, y que eventualmente explotará. Y sea pues, dicha explosión da forma a una de las mejores escenas de la película, protagonizada por un personaje y sus diarreas mentales. Si hubiera explotado al principio no habría sido lo mismo. Lo que trato de decir es que la depresión debería estar formulada por miles de escalones. Una víctima depresiva no llega a la cima y ya está, sino que sigue subiendo, tratando de llegar al final inalcanzable, hasta que lo consigue, o, en ocasiones, tropieza y cae al vacío. Y ahí debería estar la tragedia, o eso creo yo. Este es un tema algo más complicado, pero decidí comentarlo por culpa de Andrés, otro calborota recurrente. Me hizo darme cuenta de que las tres trilogías de Star Wars, en un todo, no alteran su visión blanca y negra. Es decir, exceptuando a Anakin y a otras pocas excepciones, la mayoría de personajes están anclados a las fuerzas del bien o a las fuerzas del mal, ya sin la posibilidad de obtener un punto medio que les dote de cierta complejidad narrativa. Uno suele referirse a este término como la capa grisácea, y suele producirse cuando un personaje es tan complejo y desarrollado que ya no sabe si situarlo en el lado de los buenos o el de los malos, pues sus acciones son comprensibles en ambos bandos en mayor o menor medida. Es como diría nuestro viejo amigo Shrek, un personaje grisáceo viene a ser lo mismo que una cebolla, pues se caracterizan por tener muchas capas, como los ogros. Pero una cosa es decirlo y la otra demostrarlo. ¿Cómo se le puede dotar de complejidad a un personaje siendo que, al principio, es más unidimensional que una piedra? Pues es ridículamente fácil, buttery and inconvenience. Tomemos un ejemplo universal, un Grand Theft Auto, da igual cuál, ya que la mayoría son muy parecidos en este aspecto. En un GTA, el jugador suele controlar a un criminal, ya sea un traficante, un asesino, un sicario, un ladrón, etc. Todos ellos tienen algo en común, y es que siguen un camino central del punto A al punto B, conformado por las misiones principales. Sin embargo, el jugador puede elegir muchos callejones alternativos para llegar al punto B, topándose con un punto C, un punto D, etc. ¿Qué es lo que pasa? Que, por el mero hecho de encontrar estos puntos, ya estás dotando de complejidad a tu personaje, pues va interactuando con diferentes personas y desarrollando su personalidad gracias a ellos. En ocasiones, incluso cambia de parecer con ciertas cosas, por lo tanto, para cuando llega al punto B, ya no es el mismo personaje unidimensional que era en el punto A. Así es como dotas a un personaje cualquiera con diferentes capas.
Básicamente tienes que completar las misiones secundarias, ya que le permitirán desarrollar sus conflictos, personalidad u objetivos más allá de la misión principal. Si tu personaje unidimensional tiene como objetivo el ir a comprar pan, podrás dotarlo de complejidad si éste, de camino a la panadería, se topa con un viejo amigo o con un simple vagabundo. Quizás el amigo le otorga un nuevo objetivo a cumplir, o quizás el vagabundo le permite opinar sobre otras temáticas ajenas al caso principal, refinando sus gustos personales que, inclusive, podrían anclarse a su misión de comprar el pan. Tome por ejemplo la película de Scarface con Al Pacino. Imagínase si la cinta solo hubiese tratado de Tony Montana lavando platos en los suburbios de Miami. No sería el mismo personaje complejo y lastimado que conocemos y amamos. Montana tuvo la oportunidad de encontrar un terreno gris gracias a los personajes que lo rodeaban, quienes podían situarlo en un sinfín de situaciones físicas y psicológicas que podían estar a favor o no de su psicología y filosofía. Un claro ejemplo de esto lo encontramos en esa escena donde se rehúsa a asesinar a alguien simple y llanamente porque lo acompañaban su mujer y sus hijos. Esa reacción nos permitió darnos cuenta de que, pese a su crueldad, Montana tenía un límite moral, haciéndonos comprender su decisión, pero no compadecerlo del todo, pues seguía siendo un asesino despiadado y un traficante sin remedio. Aún así, el objetivo estaba cumplido. Gracias a esa simple negación de Montana, este adquirió una nueva capa de profundidad que, además, ya había sido insertada con anterioridad, poquito a poco, y es sobre cómo adora a los niños y cómo sería incapaz de involucrarlos en ese mundo tan turbio que lo rodea. Puede sonar complicado, y es comprensible. Quizás algún día usaré un TVO como ejemplo sobre esto, y ahondaré más detalladamente en algún ejemplo apropiado que pueda encontrar.